Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy volvemos al Antiguo Egipto, en este caso a Luxor, y vamos a visitar una serie de tumbas de la mano de nuestra nueva amiga colaboradora Lucía Díaz del proyecto Escribas del Reino Nuevo, que seguro que nos va a contar cosas alucinantes, maravillosas, porque las investigaciones que están realizando en esta zona de Luxor, pues está dando frutos muy interesantes. Deciros a los oyentes de la Fábrica de la Ciencia, los oyentes del podcast, invitaros a contribuir con una pequeña aportación mensual de menos de 3 euros al mes para poder ayudar a engrasar las máquinas de la Fábrica de la Ciencia, de este maravilloso espacio divulgativo, y de esta manera conseguir mejor calidad tanto de vídeo como de audio y nuevas entrevistas. Y ahora os dejo con Lucía Díaz del proyecto Escribas del Reino Nuevo para adentrarnos en las tumbas y conocer esta maravillosa y enigmática escritura del Antiguo Egipto. Buenas tardes, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy volvemos al Antiguo Egipto y lo vamos a hacer de la mano de una nueva colaboradora y amiga, Lucía. Muy buenos días, Lucía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Lo primero que vas a hacer, y ahora vamos a hablar del proyecto de Escribas del Reino Nuevo, lo primero que vas a hacer es una breve presentación. Háblanos de ti. Bueno, pues yo estudié Historia en la Universidad Autónoma de Madrid y luego me trasladé a la Universidad de La Laguna en Tenerife para hacer el doctorado con Miguel Ángel Molinero Polo sobre composiciones funerarias y específicamente el papel mitológico que juega la ciudad de Heracleópolis Magna en este tipo de composiciones que son para el más allá o que también se recitan en los templos, etc. Luego estuve 2 años en Basilea trabajando con Susan Bickel como investigadora postdoctoral y luego a través de varios proyectos de José Manuel Galán estuve en el CSIC con varios contratos postdoctorales desarrollando también mi investigación hasta que en el 2019 pues me saqué la oposición y me convertí en científica titular en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Has hablado de Galán, amigo del programa, también colaborador. Heracleópolis Magna con Maite Mascor, entiendo, ¿no? Seguro. Ay, Con Maite Mari Mascor, no, Carmen. perdón. Mari Carmen Pérez Díez, perdón. Con Mari Carmen, sí. Maite Mascor de Oxirrinco, sí. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hablar, en qué consiste el proyecto Escribas del Reino Nuevo. Nos vas a hablar para que los oyentes se hagan a la idea de lo que estamos hablando. Bueno, pues el proyecto Escribas del Reino Nuevo comienza en 2019 y nos centramos en unas fuentes muy concretas, que son las cámaras funerarias, es decir, esa parte no accesible de las tumbas que se destina a enterrar el cuerpo del difunto y a protegerlo y por tanto, frente a las capillas que sí que eran accesibles y que son como la superestructura, nos dedicamos a las partes subterráneas de las tumbas y concretamente a una serie de cámaras funerarias que son bastante excepcionales porque presentan decoración de textos funerarios, ¿no? Digo que son bastante excepcionales porque si conocemos unas 300 tumbas más o menos entre inicios de la dinastía XVIII y el reinado de Amenhotep III, solo 10 están decoradas con este tipo de composiciones, ¿no? Entonces hemos seleccionado una serie de ellas para llevar a cabo un estudio muy detallado de todos los textos que las componen, pero no desde el punto de vista del contenido. Luego, si quieres, hablamos un poco de cómo ha ido cambiando la investigación, ¿no? A lo largo de los últimos 15 años, sino que nos interesa ver un poco cómo es todo el proceso de escritura y conocer más sobre los protagonistas que están detrás de estos textos. Nos referimos a los propietarios de las tumbas, de por qué se seleccionan determinadas composiciones y no otras, y sobre todo a los escribas, qué les supone trabajar en un espacio tridimensional, cuántas personas están allí copiando los textos, en qué condiciones lo están haciendo, si podemos saber algo sobre ellos, por ejemplo, incluso si eran diestros o zurdos, si entienden los textos que están copiando, cómo se organiza toda la cadena, ¿no? de
de producción de un texto. Y luego también llevamos a cabo, pues no solo el estudio epigráfico de documentos, que es importante decirlo, que ya están publicados y ya están excavados, pero les estamos dando una vuelta con nuevos interrogantes históricos, nuevas teorías, nuevas formas de trabajo. Por ejemplo, hacemos una documentación digital usando toda la nueva tecnología, ¿no?, que nos brinda las posibilidades de la fotografía digital. Estamos terminando la limpieza de los escombros que quedaron por parte de los equipos que nos han precedido. Luego, como nunca se hizo ningún tipo de actividad de conservación y restauración, le hemos dado mucha importancia. También veremos por qué, porque algunas de las cámaras estaban completamente ennegrecidas por humos y se publicaron tal cual. Entonces, estamos recuperando un montón de los textos. Y como es un proyecto interdisciplinar, pues también tenemos colaboradores de distintas entidades y, por ejemplo, un equipo de químicos también del CSIC, pues para conocer un poco más allá de la tecnología de la escritura, está estudiando, por ejemplo, cuál es la composición de las tintas. O sea, que nos interesa todo lo que rodea la escritura, que va más allá del puro contenido lingüístico, porque son textos que son conocidos, ¿no? Ya. Las entrevistas, sobre todo las relacionadas con el Antiguo Egipto, siempre la introduzco con, primero, por la explicación general de qué consiste el proyecto, pero luego ya pasamos a los contextos, ¿no? En este caso, primero, el contexto geográfico por donde os movéis, para que los oyentes se hagan a la idea que si estáis en Luxor, si estáis en Meidún, en este caso en Luxor, creo, ¿no? Estamos en Luxor. Primero porque el fenómeno de las cámaras funerarias decoradas en la primera mitad de la dinastía 18, que tampoco he dicho la cronología, luego hablamos de ellas, pero para que se vaya ubicando la gente, pues estamos más o menos en los reinados de Hatshepsut, Tutmosis III. El fenómeno de decoración de cámaras funerarias es puramente tebano en este momento. Entonces nos ubicamos en la zona de Luxor y más concretamente las cámaras que estamos estudiando se encuentran en la zona de Sheikh Abdel Qurna. Ya saben que la necrópolis tebana está compartimentada actualmente en una serie como de zonas de trabajo y la colina de Sheikh Abdel Qurna precisamente mira, bueno, allí se construyeron muchas tumbas en los reinados mencionados porque mira a los principales monumentos regios del periodo. Por un lado tenemos Deir el-Bahari, ¿no?, con el templo mortuorio de la reina Hatshepsut, pero el templo de Tutmosis III, donde también trabaja Miriam Seco, pues prácticamente lo tenemos a vista de pájaro. O sea que los funcionarios más importantes del momento construyen sus tumbas buscando una conexión visual con esos monumentos, como ha estudiado y está estudiando muy bien la codirectora del proyecto, que es Ángeles Jiménez Higueras, de la Universidad de Granada. Entonces, no quiere decir que todas las cámaras funerarias de este periodo se ubiquen en esta zona, pero justo las que estamos estudiando, sí. No sé si quieres que te cuente un poquito más de qué tumbas en concreto son, por ejemplo. Un momento. Ahora. Sí, ahora. Bueno, hace unos días estuve entrevistando a Antonio Molero también, porque está cerca de donde estáis vosotros, ¿no? Bueno, ellos tienen un montón de tumbas también allí en Asasif y en lo que es la colina de Deir el-Bahari también. Y ese sitio me trae recuerdos, ¿no? En noviembre, ya te lo dije, que estuve en el C2 con José Ramón Pérez Acino. Estuvimos allí y yo me subí a la loma allí cerca de la TT-320 y podía ver toda esa zona que estás describiendo de una forma maravillosa, ¿no? Porque aquello es un lugar increíble. Pero bueno, vamos a hablar de lo que es el proyecto de escribas del Reino Nuevo. Y bueno, vamos a describir más o menos, de forma general, lo que es una tumba, ¿no? Con todos esos libros que tienen representados, que también lo que es la vida del propietario de la tumba. Háblanos más o menos de una forma así genérica y luego ya, si quieres, entramos en un contexto un poco más
más individual, ¿no?, de cada personaje o los personajes más importantes, pero de inicio, para que nos hagamos a la idea de cómo es una tumba, lo que encontramos en la entrada y conforme vamos avanzando hacia el interior, qué nos vamos encontrando. Vale, bueno, las tumbas en Egipto están divididas, tumbas de élite, siempre me estoy refiriendo a esa capa social, ¿no? Están divididas en dos, como he comentado al principio. Está por un lado lo que llamamos la capilla, que se formaría la superestructura y que tiene una serie de funciones. Principalmente es guardar la memoria del difunto para convertirse como en su carta de presentación y ser el espacio para la celebración de una serie de rituales, sean los funerales al principio o sean celebraciones sucesivas en la necrópolis con encuentros de familiares, celebración de banquete, ofrendas, etc. Entonces, como es su carta de presentación, pues se eligen aquellos episodios de la vida más representativos, también se colocan escenas rituales, casos que nosotros no nos centramos en la decoración de las partes superiores de las tumbas. Como digo, hay otra parte que es subterránea, que normalmente se estructura en base a una serie de pozos, pasajes descendentes, pasillos, que desembocan en una cámara funeraria. Lo usual es que las cámaras funerarias no estén decoradas, pero en este caso sí. Y lo que es significativo de este periodo es que cada una de ellas está altamente individualizada. Seguro que muchos tienen en mente la tumba de Senenmut, ¿no?, que tiene ese techo astronómico tan significativo. Luego está también fundamental la cámara funeraria del proyecto Yehuti, que es un poco el germen de este proyecto, porque yo empecé estudiando junto a José Manuel los textos de esa cámara funeraria, que tienen también el techo y las paredes con un montón de capítulos de lo que llamamos el libro de la salida al día. Partiendo de esto, surgió la idea de estudiar otra serie de cámaras funerarias para sacar conclusiones más amplias de la cultura escribal del momento. Y por eso surgió el proyecto específico de Escribas del Reino Nuevo. Entonces, en las que nos vamos a situar nosotros, tienen características bastante singulares. Si quieres te las resumo un poco. Sí, porque, sí, sí. Por un lado, tenemos, son siempre para comparar, tienes que comparar lo mismo con lo mismo, ¿no? Entonces hemos elegido tumbas que son todas contemporáneas, más o menos del reinado de Hatshepsut Tutmosis III en distintas fases, ¿no?, del mismo, pero parece que más o menos se construyeron en un horizonte entre 1470 y 1450 a.C. y en el plazo de una generación, con lo cual los escribas que las decoraron, si no se conocían o si no eran los mismos, estaban muy, muy próximos entre sí. Eso también nos interesaba. Luego todas ellas se decoraron con la misma técnica, porque Senenmut está tallada, pero en las que nosotros trabajamos están como pintadas, es decir, se escriben los textos con un pincel, con tintas rojas y negras, sobre una capa de estuco. Todas son geográficamente, como digo, en el área de Luxor, como hemos comentado, y todas ellas pertenecen a los estratos superiores de la sociedad. Los personajes son los más importantes del momento, los que ocupan la cúspide del poder, los que son muy cercanos al rey o al visir, cuando no son el visir en sí, y pues tienen unos puestos que les permiten tener acceso a una serie de recursos para construir sus propios monumentos funerarios y seguramente conocimiento de textos funerarios, porque muchos de ellos también tienen cargos en el sacerdocio o en la administración del templo de Amón. Y si no son ellos sacerdotes, algunos de sus familiares lo son. Entonces, por un lado tenemos la tumba del visir Useramón. Useramón tiene la característica de que tiene dos tumbas y esto es algo que sucede en algunos periodos de la historia de Egipto con una serie de personajes que o bien a medida que van ascendiendo en la escala se construyen otro monumento o que a lo mejor tienen una tumba en la zona del Valle de los Nobles con muchas comillas y luego una tumba construida en el Valle de los Reyes, o como en el caso de Senenmut y nuestro visir Useramón, tienen una tumba que hace efecto de capilla y una tumba que hace efecto de enterramiento. Si te fijas, esto es lo que caracteriza a las tumbas de los reyes en el Reino Nuevo, con los templos mortuorios y con las tumbas construidas en el Valle de los Reyes. O sea que Useramón tiene dos tumbas. Y una de ellas, que en realidad es una tumba reutilizada del Reino Medio, que es en la que estamos trabajando, tiene una cámara funeraria
que tiene una característica única en este periodo, que es que está decorada con composiciones funerarias que usaban los monarcas en sus tumbas en los valles en el Valle de los Reyes, que son esas composiciones cosmográficas que conocemos. Bueno, pues hay distintos tipos de composiciones, ¿no? Hay que pensar en el Amduat, que en realidad se llama el libro de la cámara oculta, secreta, misteriosa, libro de las cavernas, letanía de rey. Bueno, en este caso está usando las mismas composiciones que el monarca reinante, que es Tutmosis III, seguramente porque él también está supervisando la construcción de la tumba del rey. Y además está muy bien posicionado en la jerarquía, no solo el visir, como hemos comentado, que es el segundo después del rey y que controla, digamos, toda la administración. Él mismo tiene muchos puestos en Karnak, pero es que además él era parte de una familia muy extensa, tenía 7 hermanos, 6 de los 7 hermanos eran sacerdotes en templos de Karnak o de Deir el-Bahari. Alguno de ellos llegó a ser segundo sacerdote de Amón, otro era el encargado de los libros divinos que se leían en el templo mortuorio. Sus propios hijos también fueron sacerdotes en el templo de Amón y precisamente uno de ellos firma la tumba, la decoración de la cámara funeraria. Dice: yo que soy sacerdote Wab e hijo de User-Amón, he realizado la decoración de esta tumba. Entonces, es algo único que un personaje privado en el Reino Nuevo elija composiciones que son de uso exclusivo de la realeza. Y esto seguramente pues venga dado por el estatus social, ¿no?, que tiene User-Amón. Esta es una de las tumbas. La otra en la que también hemos avanzado mucho en los trabajos pertenece a Najmin. Najmin en este caso es supervisor del doble granero del Alto y del Bajo Egipto. Bueno, hay que pensar que sobre todo en una economía de base fundamentalmente agrícola, este es un puesto con muchísima importancia. Todo lo que implica la centralización y la redistribución del grano, ¿no? No conocemos del todo la carrera de Najmin. La de User-Amón la conocemos muy bien, incluso por años de reinado. Además, es hijo de un visir y su sobrino, que es el famoso Rehmide, también es visir. O sea, que pertenece a una familia que ha conseguido consolidar todo el poder y ir pasando el cargo de generación en generación, porque seguramente contribuyeron a upar a Hatshepsut al poder en el momento en que ella pasa de reina regente a rey, y seguramente el intercambio así de influencias y de poder que se hizo fue: bueno, pues mi familia te respalda a cambio de que consigamos mantener el poder dentro de esta familia, ¿no?, pasándolo generación tras generación. Y como digo, sabemos en qué momento se convirtió User-Amón en visir, en qué momento desaparece. Con Najmin no es tan sencillo y parece que lo hace en un momento más avanzado, cuando Hatshepsut ya ha sido coronada como rey, o incluso puede que fuera el propio Tutmosis III ya en su gobierno en solitario el que le aupara a su puesto más alto. Él parece que viene de la administración del templo de Amón. Muchas veces no se dice de qué templo de Amón, pero parece que desempeñó una parte muy importante de sus cargos en el norte del país. Su hijo también está vinculado con Heliópolis y con cargos sacerdotales, y en un momento dado da el paso de la producción y el almacenamiento de alimentos a los graneros primero del templo de Amón y luego, por así decirlo, de todo el país, ¿no? Entonces, su tumba, si hemos dicho que la de User-Amón se caracteriza por algo muy singular, la de Najmin también lo va a hacer por una cosa similar. Y es que es uno de los muy pocos monumentos para los cuales nosotros conocemos todo el proceso de decoración de la cámara funeraria. ¿Por qué? Porque se han conservado los óstracas. Los óstracas son fragmentos de piedra o de cerámica, en este caso son de piedra, que tienen los textos copiados por las dos caras, y esos modelos son los que se llevan los escribas a la tumba para transcribir los textos funerarios y luego los desechan. Entonces, para nosotros es fundamental en la historia de la transmisión de los textos y a la hora de conocer a la figura de los escribas, porque hay que pensar que los textos funerarios son muy complicados, hay que copiarlos manteniendo al máximo posible lo que dicen, ¿no?, los modelos, porque son necesarios para la supervivencia del difunto. Y los textos funerarios en origen se conservarían en los templos.
En los templos están seguramente los manuscritos, en rollos de papiro, en rollos de cuero, pero esos manuscritos no se sacan fuera de los templos porque uno no quiere que se deteriore. Entonces se produce una selección de textos en los cuales puede intervenir el propietario de la tumba, y nosotros pensamos que lo hicieron porque son personas muy influyentes. Ellos mismos se autodenominan escribas reales. Escriba del rey en este momento es un título que es más cultural o intelectual que otra cosa, que designa a una persona que está plenamente alfabetizada, que tiene conocimiento de la escritura. Entonces, pensamos que los propietarios de alguna forma influyen en qué textos se seleccionan, pero, a ver si no me voy por las ramas, lo que hacen es copiar esos textos en un soporte intermedio. Y ese soporte intermedio, que en este caso son los óstraca, se lleva a la tumba. Y allí los escribas lo tienen delante y van transcribiendo el texto a las paredes. Con lo cual, nosotros tenemos el modelo y tenemos la copia final. Entonces, podemos ir siguiendo uno a uno cómo trabajan los escribas. Si modifican el texto que están copiando, si cometen fallos. Y no tenemos que hacer hipótesis de por qué se cometen fallos, porque muchas veces vemos que se cometen porque se están equivocando con la columna que está al lado, con el texto que viene arriba, con el texto que viene abajo. Entonces, estamos generando mucha información sobre prácticas escribales en base a datos reales, porque muchas veces cuando se estudian los papiros funerarios se establecen vinculaciones entre ellos y se dice, pues estos dos ejemplares pudieron haber derivado de un mismo original porque presentan características similares. Pero nosotros podemos decir que tenemos el modelo y la copia final, y entonces podemos seguir a los escribas prácticamente paso a paso, ¿no? Entonces esto nos interesa mucho para poder pues individualizar el trabajo de distintas personas. Es muy interesante lo que estás explicando, esta investigación, ¿no? De sacar de alguna manera el texto de los templos y llevarlo a la tumba. En algún momento, estos escribas, ¿habéis encontrado algún indicio en el cual podáis personalizarlos? Quiero decir, ¿firman por ejemplo, cuando vas a la tumba, firman lo que han hecho o de alguna manera, por explicarlo de alguna manera, o se ha encontrado el nombre de estos escribas? Más que nada porque, claro, está muy bien el propietario de la tumba que los textos vienen de los templos, que se transcriben en la tumba, pero luego hay una persona que se encarga de todo esto. ¿Se sabe algo de ellos? Pues mira, para terminar con lo que te estaba contando antes, o sea, el problema que tenemos en Egipto es que hay muchas lagunas de la documentación. Por ejemplo, tenemos muchos monumentos terminados y tenemos muchos papiros, pero como te digo, se han perdido todos los pasos intermedios, que no es el caso. Bueno, nosotros tenemos el modelo que se lleva a la tumba. ¿Cuántos pasos intermedios hay antes de eso, entre el templo y el modelo intermedio? No podemos decirlo, ¿no? Y luego, otra de las lagunas que tenemos es que aunque los escribas son muy fans de ponerlo, o los egipcios, la administración está muy burocratizada y dejan casi todo puesto por escrito, pero no a lo mejor algunas cosas que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, cómo se decora una tumba o cómo es la educación de los escribas. Entonces, tenemos que ir trabajando con todas las huellas físicas o materiales que quedan en los textos para empezar a sacar conclusiones. Y además, otra laguna es que la mayoría de los escribas no firman las obras que copian. Entonces, en este caso, los copistas de la tumba de Nahmi no dejan registro de quiénes son. Lo que sí que hemos podido hacer con mi compañero de la Universidad de La Laguna, que es el otro epigrafista del proyecto, que se llama Daniel Méndez Rodríguez, hemos hecho un estudio de manos de escriba, un poco como una metodología de, bueno, ¿qué hacemos cuando queremos saber cuántas personas han participado en la decoración de, en nuestro caso, una cámara funeraria? Entonces hemos establecido una serie de categorías y dentro de categorías una serie de criterios para poder decir, no con uno de ellos, pero cuando ya juntas varias categorías y varios criterios, poder decir, aquí hemos identificado la mano de un escriba. Y en el caso de Nahmi, hemos identificado a 3. Y en el caso de Useramón ya vamos por 7, lo cual se correlaciona muy bien con la posición social que ocupa cada uno, porque pensamos que uno es la tumba del visir
y además la decoración es mucho más delicada y más compleja, y otra es la tumba de, sí, estamos en la alta jerarquía, pero no es un personaje de estatus tan elevado como el visir. Entonces, una vez ya tenemos 3 manos, por ejemplo, en la tumba de Najmín, ya ahí nos empezamos a plantear ciertas cosas, porque veíamos diferencias entre las manos de los escribas, ¿no? Hay uno que hace los signos súper detallados, que dentro de las categorías que utilizamos hay una, bueno, nosotros nos basamos en análisis forense de escritura, epigrafía, paleografía, incluso historia del arte, ¿no? Porque se decoran soportes tridimensionales como están haciendo los artistas. Bueno, pues una categoría se llama calidad de la línea. Calidad de la línea es si cuando tú estás trazando un signo, te sale un perfil recto de la línea o te sale un perfil aserrado. Y esto cuando damos conferencias, pues siempre preguntamos, ¿alguien ha probado alguna vez a falsificar una firma? Porque cuando tú estás copiando algo y lo estás haciendo muy lentamente para intentar copiarlo lo mejor posible, tu línea no te sale completamente recta, te sale un poquito con un perfil como si fuera una sierra, ¿no? Entonces veíamos que hay un escriba que le sale el perfil así y eso deriva de una copia más lenta. Y precisamente ese escriba es el que tiene los signos con las formas peor trazadas. Luego no guarda la proporción entre los signos. Sabemos que hay signos verticales, horizontales, anchos, estrechos, y los signos pequeños y estrechos los hace más grandes. Entonces, la impresión es la de un texto que no es muy equilibrado. Entonces, fuimos sumando una serie de criterios y dijimos, pues parece que tenemos la mano de un aprendiz. Y hay otra cosa que también servía para distinguirlo, y es que cuando tú estás muy acostumbrado al manejo del uso de los pinceles y tienes que trazar una línea, levantas menos veces el pincel de la superficie. Entonces haces un trazado sinuoso, puedes hacerlo del tirón o de 2 veces, ¿no? Mientras que si no estás tan seguro, esa línea la descompones como en segmentos, poco a poco. Entonces veíamos que precisamente este escriba también estaba haciendo ese trazo que se llama ductus, como el número de trazos, la dirección y cómo se superponen es lo que llamamos ductus, pues en su caso el ductus era muy complejo, porque tenía que descomponer cosas que los otros escribas hacían de un único trazo. Entonces, como te digo, fuimos sumando indicios y dijimos, pues oye, aquí parece que estamos ante la mano de un aprendiz que no se siente tan seguro cuando copia los textos y que por eso tiende a imitar otras formas, ¿no? Pero además, como teníamos los modelos originales, cuando cruzamos los datos de las manos de escriba con los modelos y vemos cómo está interviniendo o no está interviniendo sobre el texto, pues nos dimos cuenta que el escriba aprendiz es el que copia más literalmente el texto que tiene delante, seguramente porque es el menos experimentado. Cuanto más experiencia tienes tú en la lectura y en la copia de textos funerarios, más libre te sientes del modelo. Entonces, los que son más avanzados, al que hemos llamado el maestro y al que hemos llamado el jefe, pues cambian cosas que se van encontrando, por ejemplo, la disposición de los signos dentro de los cuadrados imaginarios. Ya sabéis que en Egipto la escritura se organiza en torno a una serie de cuadrados imaginarios donde se compone armoniosamente un grupo de signos, ¿no? Pues esa agrupación de signos se puede modificar. O, por ejemplo, hay signos que son fonéticamente equivalentes y entonces, o semánticamente equivalentes. Entonces, los escribas que están más avanzados son aquellos que se sienten más libres para modificar el texto que están copiando. Esta es nuestra conclusión del estudio, ¿no? Porque cuando vamos al texto que ha copiado el aprendiz, vemos que no ha modificado prácticamente nada. Pero porque está copiando más lento, comete menos fallos que los otros dos, ¿no? Que también es una paradoja. Uno a veces piensa en los aprendices, en los estudiantes y dicen, buah, es que los textos están llenos de fallos. Pues en este caso precisamente no tiene fallos porque hace un trabajo mucho más meticuloso, intentando seguir exactamente a pies juntillas el modelo que tiene delante. Entonces, aunque no tengamos a los escribas por nombre, es verdad que estamos rastreando mucho sobre
cuáles son sus actitudes respecto a los modelos que están copiando, ¿no? Y esto nos está dando mucha información sobre cómo es el sistema educativo, cómo es el sistema de trabajo. Así que poco a poco, digamos que vamos rescatando del olvido a personas que vivieron hace 3.500 años. Es curioso porque en la tumba de un alto dignatario, bueno, por ejemplo, Chati, ¿no? Que es el visir, segundo cargo más importante de Egipto, ¿no? Que te puedas encontrar textos hechos por un aprendiz. No había un supervisor que dijera, oye, este no lo pongáis porque estamos después del faraón, tenemos la segunda persona más importante de Egipto, a ver si se va a enfadar. Curioso, ¿eh? Bueno, de lo que te estoy hablando de los 3 escribas es en la otra tumba, es en Najmín. En Useramón no hemos podido afinar tanto, pero el texto está lleno de correcciones. O sea, luego, en este caso no tenemos los modelos, pero tenemos los paralelos, es decir, tenemos los textos de otras tumbas, Tutmosis I, que es el primero que se lleva el Amduat a su tumba, y además hay que pensar que el tío de Useramón, que se llama Ineni, era el arquitecto de la tumba de Tutmosis I, que está decorada también con el Amduat, con lo cual Useramón tiene muchos referentes para los textos de su tumba, ¿no? Y nosotros vemos que se cometen errores, que se corrigen. Lo que pasa es que como no hemos empezado a cotejar el texto con los paralelos, todavía no sabemos cuántos errores han quedado presentes que no se han corregido. Nosotros vemos si se ha borrado un signo y se ha escrito encima, o si se ha sobrescrito, o incluso en Useramón hay una cosa muy graciosa que hemos llamado el primer típex de la historia, y es que las figuras, estas composiciones frente a los textos funerarios que tenemos en la tumba de Najmín, que no os he contado nada de ellos, pero si queréis luego también hablamos de ellos, que son textos de los ataúdes, textos de las pirámides, es decir, textos que tienen entre 1.500 años de antigüedad, que ya es, ¿eh? Pero bueno, los textos de la tumba de Useramón, esos que son los que derivan de la realeza, tienen muchas figuras y tienen muchas leyendas. Entonces, en un punto de la tumba, las leyendas es muy fácil que se equivoquen de figura y transpongan la leyenda de una a la siguiente, ¿no? Y entonces, cuando se dieron cuenta de ese fallo, le pusieron una capa encima de Tipex, que en realidad cuando lo han estudiado los químicos han visto que se están usando calcita, yeso, cola animal. En origen habría sido blanca como la superficie sobre la que se está escribiendo. ¿Qué pasa? Que en la tumba de Useramón hubo una serie de incendios y eso ha hecho que se oscurezcan determinadas partes de la pared. Y precisamente el Tipex, porque tenía más concentración de pintura seguramente, de cola animal, se ha oscurecido tanto que ahora cuando tú vas a la pared lo primero que te llama la atención es un manchurrón. O sea que lo que estaban intentando evitar, que era que se viera que se había hecho una corrección, ahora cuando tú vas a la tumba dices, ostras, ¿aquí qué ha pasado? ¿No? Entonces eso es parte también de entender cómo es todo el proceso decorativo, porque nosotros queremos saber cómo se empieza desde cero, cómo se preparan las superficies que se van a decorar, qué problemas les genera eso los escribas, cómo se cuadriculan, o sea, vemos hasta los puntitos que están haciendo para marcar la anchura de las columnas, vemos cómo se hacen divisiones horizontales, que se equivocan, que tienen que borrar, luego en qué orden se escriben los textos. También nos da mucha información cuando vemos que las líneas se trazan, por ejemplo, de izquierda a derecha. Eso quiere decir que tenemos a un artesano o a un escriba que es diestro. ¿En qué orden se escriben los textos? ¿Cuándo se introducen las viñetas? ¿Se hacen antes o después de los textos? ¿No? Entonces, vamos analizando todo esto porque la escritura, como los monumentos, como nos ha llegado como un acto final, pensamos que es algo que se hace y ya está, pero hay todo un proceso detrás en el que se va escribiendo, borrando, corrigiendo, modificando, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos intentando estudiar en el proyecto. En realidad es una colaboración interdisciplinar, porque, por ejemplo, los restauradores, antes de intervenir en la obra, estudian los materiales y las técnicas. Y el que dirige ahora los trabajos de restauración, que es Nacho Bermeja, que además viene del campo de la pintura, nos da mucha información sobre cuando tenemos dudas de en qué dirección se hacen los trazos, pues él con sus lupas, con sus gafas, lo mira todo con mucho detalle y nos da información. Pues mira, este trazo se superpone a este.
los fotógrafos. Ahora mismo está trabajando con nosotros Antonio Laguna, que a lo mejor coincidiste con él en el proyecto de José Ramón. Con Antonio sí, sí, sí. Sí, pues Antonio también trabaja con nosotros. Entonces, como utiliza todo tipo de técnicas fotográficas y en la cámara de Useramón, esta que te digo que estaba oscurecida por incendios, pues aplicando fotografía de infrarrojo podemos ver la decoración que hay detrás de la capa de hollín. Luego vienen los químicos y nos aportan datos sobre los materiales que se estaban utilizando, ¿no? Y con esos datos nosotros hemos empezado un proyecto de arqueología experimental para ver cómo se fabricaban las tintas aquí en Madrid, en el laboratorio del Instituto de la Estructura de la Materia del CSIC. Pues estamos ahí haciendo nuestras primeras tintas para ver en qué orden se ponen los componentes, cuáles son las variables que importan, ¿no? Qué problemas les da a los escribas tener que utilizar una serie de materiales y no otros. Porque una sorpresa que nos llevamos analizando, estudiando estas tintas, es que se estaba usando cola animal y no goma arábiga. Lo usual o lo que normalmente viene en la bibliografía es goma arábiga. Para eso una estudiante que estuvo conmigo en el CSIC, Ana González, hizo todo un rastreo bibliográfico por todos los estudios que se han hecho de tumbas contemporáneas y en muchas aparecía goma arábiga. A nosotros nos dio como aglutinante, es decir, como el material que usan para mezclar los distintos componentes de la tinta, cola animal. ¿Qué problema tiene la cola animal? Que en estado natural es sólida y que hay que calentarla para que se convierta en un aglutinante, mientras que la goma vegetal es un pegamento universal. Seguro que alguien ha chupado un sello o un sobre, cuando antes venían así, se enviaban cartas todavía, ¿no? Que eso tiene goma y se reactiva simplemente a temperatura ambiente con un poco de líquido. La cola animal requiere calentamiento, lo que quiere decir que nuestros escribas estaban in situ a 14 metros bajo el suelo, porque no he hablado de la profundidad de los pozos, ¿no? Pero estamos trabajando entre 12 y 14 metros bajo tierra, estaban preparando in situ sus tintas para copiar los textos. Y nosotros también queremos intentar averiguar cuánto tiempo tarda en solidificarse esa tinta, porque poco a poco se va convirtiendo en gel hasta que llega un punto en que la textura no te permite seguir copiando. Entonces, todo esto forma parte, como te estaba comentando, de entender la escritura un poco como un proceso y todo aquello práctico que implica poner por escrito un texto, desde ir a buscar la materia prima, como te digo, hasta corregir los fallos, ¿no? Toda la cadena operativa que es un concepto que viene de arqueología prehistórica, de cómo se talla un bifat, ¿no? Pues nosotros, como muchos otros filólogos que ahora están estudiando esa cadena operativa de cómo se decora pues una tumba, un papiro, etcétera. Escuchándote hablar de todas esas cosas, lo estás demostrando la pasión que tienes por tu trabajo. Y me gustaría que nos expliques cuando entras en una tumba, ¿vale? Y llegas al final de la tumba, al fondo, a la cama mortuoria. ¿Cuál es tu impresión? ¿Sigue sorprendiéndote o ya estás acostumbrada? Pues la verdad es que sigue sobrecogiendo, ¿eh? Cuando se está en estos espacios subterráneos. Además, uno se pone mucho en la piel de los escribas, porque son lugares donde la temperatura es alta, no tanto como en el exterior, pero hay un porcentaje de temperatura y humedad relativa bastante alta. No hay ventilación porque son espacios confinados. Entonces, si a uno le suma los sistemas de iluminación de la época con lámparas de aceite, o sea, puede sentir realmente lo complicado que era la decoración de estos paneles, ¿no? La cámara de Useramón está perfectamente escuadrada, las paredes son muy lisas. La de Najmín, ¿no? Tiene todo tipo de irregularidades, como el techo de Sennefer, que es este famoso de las viñas, ¿no? Que está todo ondulado, pues la pared de Najmín poco más o menos que lo mismo. Y uno piensa en lo que suponía copiar textos ahí y la verdad que se mete mucho en la piel del escriba. Y yo me acuerdo también trabajando en la cámara de Yehuti, la primera vez que me di cuenta que estábamos ante un escriba diestro, porque cuando
íbamos hacia las 3 últimas columnas, justo cuando estás en la esquina entre 2 muros, de pronto los signos eran mucho más pequeños, es un texto copiado en jeroglíficos cursivos, que no lo he dicho, que están a medio camino entre los jeroglíficos y el hierático, con formas que aún reconocemos, pero mucho más abreviadas, ¿no? Bueno, pues los signos de estas 3 últimas columnas tienen unas formas muy raras, meten muchos signos hieráticos, hasta que pensando, claro, esto es una persona que se está golpeando con el codo si es diestro y entonces tiene que cambiar la postura del brazo. Y en análisis forense de escritura lo primero que se dice es todo cambio de la postura y el gesto corporal tiene un reflejo en el texto que se está copiando. Y eso es lo que estábamos viendo. Entonces, ser capaz de decir, aquí hay algo más detrás de los textos, que son las personas que las están copiando, pues yo recuerdo que me pareció increíble. Y ya para finalizar, seguro que habéis encontrado grafitis posteriores, ¿no? No me refiero a los que se hicieron en los siglos XIX, principios del siglo XX, sino la época faraónica, algunos grafitis que os descuadran un poco, ¿no? Oye, esto como que lo han puesto aquí. Pues no tenemos grafitis en las cámaras funerarias, lo único que tenemos, o sea, no, miento, sí que tenemos uno, de hecho, en la cámara de Najmín, cuando Ángeles Jiménez Higueras se encargó de toda la limpieza del escombro de los equipos que nos habían precedido, porque las tumbas fueron descubiertas a principios del siglo XX, el famoso Sir Robert Mont, que trabajó por un montón de sitios en la necrópolis tebana y que, bueno, era arqueólogo, químico, patrocinó muchísimas misiones, muchísimos trabajos de limpieza, de conservación. Y la excavación, la verdad que la hacía un poco rápido. Entonces, él hacía un túnel hasta las cámaras, ¿no? Y era como su objetivo. Luego trabajaron equipos alemanes que ya se encargaron de hacer un registro mucho más sistemático y ellos identificaron en los corredores de la cámara funeraria en Najmín 3 graffiti. Y nosotros este año, terminando toda la limpieza y toda la documentación fotográfica, descubrimos que había un 4º graffiti. Y este tiene el nombre de un personaje que se llama Neferje, que seguramente sea contemporáneo al propio sellado de la cámara funeraria, porque él deja su firma dentro de la cámara funeraria y a los 2 lados de los 2 muros de sellado que hay a lo largo del pasillo, ¿no? Entonces, seguramente sea la última persona que sale de la cámara funeraria y que después de ir sellándola, pues va dejando como su nombre puesto. Así que seguramente sea contemporáneo. No tenemos nada en las estructuras subterráneas que sea posterior. Bueno, Lucía, es una pena, lo tenemos que dejar aquí. Sí. Estaría horas hablando porque, bueno, ya lo sabes, ¿no? Me apasiona todo lo que viene de Egipto. Pero el tiempo, por culpa de la física, el tiempo se agota y es una pena, pero lo tenemos que dejar aquí. Lo que sí que te voy a pedir es que más adelante volveré a contactar contigo para que nos sigas hablando detalladamente, casi una autopsia de cada tumba, hablando también de escritura, de tipo de escritura, todas estas cosas, porque merecen un programa. Muy bien, si quieres, sí, la próxima. Si quieres la próxima vez, también ponemos alguna imagen y todo. Es más ilustrativo, la verdad, que las imágenes son más ilustrativas para que los oyentes y los oyentes no tanto, pero los que vayan a ver el canal de YouTube puedan hacerse una idea de lo que estamos hablando, porque a veces a mí se me escapa según qué cosas, entonces es mejor con imágenes, pero te lo agradeceré muchísimo. Muy bien. Lucía, muchísimas gracias y solamente desearos mucha suerte en las próximas campañas. Bueno, muchas gracias a ti, Jorge, por también ser el altavoz del proyecto y por la entrevista y volveremos a estar en contacto. Muchas gracias. Hasta luego.